Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal, Dios te bendiga. Esta ocasión te traigo una trilogía verdaderamente grande, verdaderamente impactante, imponente y preciosa. Es muy importante para mí compartírtela, ya que esto tiene aproximadamente un año que fue realizado. Y bueno, no lo había subido a la plataforma debido a que les he pedido sugerencias, pero no me han comentado hasta ahorita nada. Y es todo un gusto poder compartir realmente este estudio de investigación que verdaderamente fue largo. Fueron varios libros de apoyo, varias personas. De verdad, esto es la joya de la corona, porque aquí convergen varios puntos, tanto cristiano como católico, y es muy interesante también acerca de la religión judía. Entonces, en este momento te pido te quedes hasta el final de este estudio, que la verdad vale la pena, está buenísimo. Te prometo que no te vas a ir el día de hoy igual. Vas a llevar mucho conocimiento, mucho discernimiento y sobre todo no te van a poder confundir ya tan fácilmente. Muy bien, dicho lo dicho, vamos a comenzar esta primera parte de esta trilogía que se llama verdaderamente ¿quién fue Melquisedec? Y ahora vamos a develar este gran misterio, vamos a entrar de lleno a la materia, a los misterios de Dios. Mira, es increíble de verdad que hay pastores que enseñan que Melquisedec es nuestro santo maestro Yeshua, solo por ciertos pasajes o versículos que al no comprender sugiere que es así, pero es falta de conocimiento y principalmente de espiritualidad. Ya lo irás discerniendo tú también el porqué. Lo que hoy te traigo es para complementar tus conocimientos, pues realmente estos hechos no nos hacen ser mejores cristianos, solo es por poner un mejor conocimiento que es más que nada en busca de la verdad. Personalmente te diré que jamás creí eso de que Melquisedec es Yeshua. Esta es la razón de traer hoy hasta este estudio, pues apoyado en la investigación principalmente sobre InvestMen. Verdaderamente todos los créditos para ustedes, hermanos. Te pido que te quedes hasta el final nuevamente, porque terminando esta trilogía de verdad vas a ver y comprender este misterio con otros ojos, con los que nunca te contaron. Bien, en la Biblia, en el libro de Hebreos 7, verso 3 dice que este Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Quién fue este Melquisedec? Que inclusive Abraham tuvo que dar o pagar diezmo desde antes de que esto fuese instituido. Desde aquí veremos esta situación de los diezmos. ¿Era acaso este hombre un hombre? Algunos aseguran que era una cristofanía, es decir, Cristo en el Antiguo Testamento, porque ¿cómo un ser humano no puede tener principio de días ni fin de vida? Se van con eso. Porque es que dice que es semejante al Hijo de Dios y permanece a sacerdote a perpetuidad. ¿Quién era este Melquisedec? Doy gracias a Dios que puso en mi ánimo este estudio que revela la verdad de este tema tan oculto. Antes de llegar a la verdad, quiero que entiendas primeramente que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una información a la cual tienes acceso, pero que no la entiendes. ¿Qué es un secreto? Es información a la que no tienes acceso. En el libro de Marcos 4:11 en adelante dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera
por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es decir, a unos se les ha dado y revelado el misterio del reino de Dios. ¿Y qué es un misterio? Información a la cual tienes acceso, pero que aún no entiendes. Hoy con la sabiduría y favor de Dios entenderás el misterio de Melquisedec. Para ello tengo que explicar algo acerca de la Biblia. Mira, esto de verdad en pocos lugares te lo explican, te lo dicen, tienes que estar estudiando, tomar tus discipulados, tomar tus diplomados o más aún estudiar teología. Entonces te traigo esto que es así. Existen 4 niveles de entendimiento en la Biblia. La palabra hebrea, pardes, que es la palabra strong en su concordancia temática, la palabra hebrea 6508 pardes significa jardín, bosque, huerto o Edén. Ahora, como ya sabrás, el lenguaje hebreo no tiene vocales, sino únicamente consonantes, que al ser pronunciadas se escuchan como vocales algunas palabras. Entonces, pardes, si te fijas aquí, tiene sus significados en el nivel peshat, que es el nivel literario, ¿ok? El nivel literario es cuando uno lee la Biblia y entiende de forma literal solo lo que dice la Biblia y como lo dice. En el nivel remes es cuando la Biblia te da ciertas pistas, ¿ok? Por ejemplo, números muy precisos. En el nivel de Rosh es cuando tú ya buscas un poco más de Dios. Y en el nivel Sod es el nivel de misterio. Esto se puede ver claramente en el libro de Efesios 3:18, cuando habla de las dimensiones, es decir, el ancho, la longitud, la altura y la profundidad. En nuestro universo, uni significa uno y verso significa oración hablada. Por lo tanto, una oración hablada. Dijo Dios, universo sea y fue. Entonces tenemos 3 dimensiones, el ancho, el largo y el alto. ¿Y dónde está lo profundo? Ese es el nivel de misterio donde se encuentra Dios. Lo mismo lo puedes ver en el templo construido por Salomón. En el plano del templo estaba lo que estaba fuera del muro, el atrio que es dentro del muro, es el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando uno lee un verso, para muchos que no entienden el entendimiento del nivel Sod, que es el nivel de misterio, que es el nivel del Espíritu Santo, uno simplemente lee en el nivel Peshat y entiende lo que simplemente dice. Y mira, de verdad a muchos nos pasa. Algún tiempo leí la Biblia y como diría mi buen hermano y amigo, el pastor Pablo, de noche y con lentes oscuros. Así leí un par de veces Génesis y de verdad me hacía más preguntas y tenía más preguntas que respuestas. Entonces, mira, quería ponerte aquí un ejemplo bastante largo y un poco enredado hasta cierto punto del Mago de Oz, de cómo se ve y se trabajan estos 4 niveles de entendimiento que hay en la Biblia, y finalmente, ¿quiénes lo entendían en aquel tiempo cuando salió esta película? ¿Y por qué fue llamado Mago de Oz? ¿Y qué es lo que realmente significa el Mago de Oz? Pero la verdad siento que es muchísima vuelta para poder explicar algo que precisamente hablando de mi buen pastor, hermano y amigo, Pablito, de alguna manera me explicó diciendo que estos 4 niveles de conocimiento que van desde el más simple hasta el más profundo, es como cuando tú entras en un jardín. Primero, el primer nivel, tú lo ves. Ese es el primer nivel, así como cuando lees literalmente tu Biblia sobre el nivel Peshat. Entras y empiezas a caminar entre los árboles frutales, entre el jardín, y ese es el segundo nivel. El tercer nivel es cuando empiezas a tocar, a ver con exactitud, a comparar y a darte cuenta entre un árbol, una planta, una flor. Pero el nivel de profundidad es, por ejemplo, cuando en este jardín tú no solo estás tocando, sino estás probando también de los frutos.
Es muy similar a lo que ahorita estamos hablando en los 4 niveles de entendimiento de los que se maneja la Biblia, desde el nivel Peshat hasta el nivel Sod. Entonces, con este ejemplo más simple, vamos a ver de qué se trata este misterio, el misterio de Melquisedec, porque para unos, cuando leen a Melquisedec, en el nivel Peshat, es el nivel literario, no lo entienden y se confunden. Es más, yo he visto y oído a muchos pastores, muchos predicadores predican que Melquisedec simplemente era una cristofanía, o hasta he llegado a escuchar que era un ser extraterrestre. Y sí, aunque a algunas personas les causa hilaridad el ser extraterrestre, lo que no entienden es que cuando hay algo fuera de este mundo, fuera de esta dimensión, es extraterrestre. ¿Qué significa? Fuera de, afuera de la Tierra. No es que sea un alien o alguna otra situación con las que están más emparentados, ¿no? Cuando dices extraterrestre, extraterrestre es todo aquello que está fuera de la Tierra. Entonces a muchos les causa hilaridad, pero realmente hay que usar un poquito más el intelecto. Ahora, no es así. En este estudio les mostraremos, ¿verdad?, quién verdaderamente fue Melquisedec. Vamos a empezar por el Salmo 110, aunque la historia comienza más atrás en el Génesis 14, pero comencemos armando este rompecabezas. Mira, Salmo 110, Salmo de David. Yahvé dijo a mi Señor. Así inicia, este es el Salmo de David. Bien, ¿quién es el Señor de David? Pregunta abierta para todos. Para todos. ¿Ok? Sí, hermanos judíos, hermanos cristianos y hermanos católicos. ¿Quién es el Señor de David? Es Yahvé, ¿verdad? Bien, entonces, Yahvé dijo a mi Señor. Bien, si Yahvé es el Señor de David, entonces, ¿quién es el otro Señor de David? ¿Me explico? Siéntate a mi diestra. Bien, esto es algo que a nuestros hermanos judíos no lo toman con facilidad, le dan vuelta, hay temas que no se tocan y cuando tú hablas de esto no lo aceptan, ya que ellos no creen en Cristo Jesús, en nuestro Mashiach. Entonces, con este Salmo 110 muchas veces los hermanos se ven en problemas porque no reconocen el señorío de Cristo, no reconocen a Cristo como Dios. Muy respetable, como lo he dicho en muchas ocasiones, cada quien tiene su ideología, su teología, pero sobre todo su libre albedrío. Bien, Dios, es decir, Yahvé, dijo a mi Señor. ¿Quién es este Señor? En este caso, Yeshua, nuestro Jesús. Entonces, un hermano judío no te va a decir que es Jesús, que Jesús es el Señor de David, imposible. Un judío te va a decir que Dios es el Señor de David y no Jesús. Pero aquí el Salmo 110 bien claro dice que Yahvé dijo a Jesús, el Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Es Jesús. Y hay una razón específica por la cual está sentado a la diestra de Dios y no a la izquierda, no sobre él o debajo de él. Está exactamente a la derecha. ¿Por qué ahí? ¿Dónde está sentado Jesús? Ahí hay algo. Algo que te demostraré más adelante que había antes de que Jesús se siente. En tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies, la vara de tu fortaleza enviará a Dios desde Sión. Dominé en medio de tus enemigos. Tu pueblo será de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Memoriza esa palabra, el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su ira. Entonces, ¿quién estaba a la diestra de Yahvé? De Yahvé Dios. Era Jesús. ¿Y por qué dice a tu diestra? Porque es el mismo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes el día de su ira. Ahora, fíjate bien, Deuteronomio 33:1.
Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese, y dijo: Yahvé vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció el monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra, la ley de fuego para ellos. ¿Que había en el Antiguo Testamento a la diestra de Dios? Había la ley de fuego. Entonces Dios el Padre dice al Hijo: siéntate a mi diestra. Es decir, de una forma más exacta, siéntate sobre la ley para que la ley ya no esté por encima de mi pueblo, sino que ahora va a estar Cristo cubriendo a la ley. Es por eso que cuando los que somos de Cristo venimos a Dios, ya no tenemos la ley, tenemos a Cristo. Pero eso no significa que no entendamos, que no sepamos que hay una ley y que hay 10 mandamientos resumidos a 2 que hay que cumplir principalmente. Y no vivimos por la ley, vivimos por Cristo, ¿me explico? En el Antiguo Testamento había la ley de Moisés y las 613 reglas, más un mandamiento que es: guarda el Shabbat. Eso era la ley, incluyendo el diezmo, que ya hablaremos un poco de él en unos momentos, pero Cristo cubre, se sienta sobre la ley. Entonces, cuando uno muere en Cristo, uno tiene a Cristo en vez de tener la ley. Cuando uno muere sin Cristo, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a lo que está a la diestra de Dios, que es la ley. Porque uno muere sin Cristo, por ello es mejor siempre venir a Cristo. Bien, veamos en el Salmo 110 que el Padre le dice al Hijo que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. En Génesis 14, bien, porque Melquisedec, rey de Salem, ya tenemos una pista, que es rey, sacerdote de Dios Altísimo, otra pista, o sea, es rey y es sacerdote. También salió al encuentro de Abraham. Veamos aquí que Abraham está escrito Abraham, pues ya le habían cambiado el nombre en el libro de Hebreos. Por cuanto éste regresaba de la matanza de los reyes de Abraham, le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Ese es su nombre. Melquisedec significa Rey de Justicia. Después vemos que era rey de una ciudad que se llamaba Salem y que casi podemos afirmar que actualmente es Jerusalén, ya que Salem no se vuelve a mencionar en la Biblia. Bien, esto es rey de paz. Ahora, como decía al principio, este Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Bien, para que vayamos por partes. Bueno, dice sin padre y madre. ¿Quién es aquel sin padre y sin madre? Pues es un huérfano. Este Melquisedec era un huérfano. Al pensar de este modo, cometemos error. Sin genealogía, ¿qué significa? Significa que no tiene ascendencia ni descendencia. Viendo no profunda y detenidamente el libro de Hebreos, creemos que el autor de este libro no tiene los datos de la genealogía, porque desde Melquisedec hasta Pablo hay como 2000 años. Para ser más específico, el autor del libro de Hebreos. Entonces, al poner genealogía, el escritor no sabe de dónde viene, y pensar así también es estar en un error. Probablemente. No teniendo principio de días, y esto es lo que ha confundido a mucha gente, que quizás este es uno de los misterios más profundos de toda la Biblia, que tiene que ser relevado y relevado en el nivel Sod, en el nivel espiritual, en el nivel místico, en el nivel profundo de conocimiento de la Biblia, en donde Dios opera, no teniendo principio de días ni fin de días. ¿Qué significa? Significa que no nace ni muere, es decir, es eterno. Está fuera de nuestros conceptos, no es inmortal, no, es eterno desde siempre y para siempre. Dice que es hecho semejante al Hijo de Dios. Esta palabra semejante fue la que siempre me brincó y nunca estuve de acuerdo con que Melquisedec fuera Jesús.
Y sí, el mismo texto te dice claramente que no es Jesús, es que es semejante a Jesús. Cuando tú lees más adelante dice, considera la grandeza de este hombre. La misma escritura te está diciendo que es un hombre. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un hombre que es mortal como tú y como yo, no tiene principio de días ni fin de vida, siendo semejante a Jesús? Permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Quién fue este Melquisedec? Es verdad lo que nuestro Señor de señores dice: busquen y encontrarán, escudriñen las escrituras, la verdad os hará libres. No es la primera vez que te lo comento, ya que este tema fue complicado, por lo que los mismos pastores creen y enseñan acerca de este tema y cómo lo desvirtúan actualmente con el diezmo. Entonces, ¿cómo es que puede permanecer sacerdote a perpetuidad? Estamos hablando que este Melquisedec era sacerdote en la época de Abraham, pero sin embargo, de Abraham hasta Moisés y su hermano Aarón hay 430 años, donde recién Dios empieza el sacerdocio con los hijos de Aarón, porque Aarón era descendiente, como vamos a ver, de Cohat, y Cohat es descendiente de Leví, y Leví descendiente de Jacob, Jacob de Isaac, e Isaac de Abraham. Entonces, desde Melquisedec, que era sacerdote, pasaron 430 años hasta Aarón, y recién Dios establece el sacerdocio aarónico, mal llamado levítico. Entonces, ¿cómo es posible que ya había un sacerdocio antes del sacerdocio arónico? Bien, ya veremos todo. Ahorita solo te doy las piezas nuevamente para armar el rompecabezas y, como te decía al principio, quédate hasta el final del estudio, te aseguro te será de gran bendición y sobre todo de edificación. Vamos al principio. La Biblia detalla lo que sucedió en el Génesis 14 y, como ya sabrás, la vida de Abraham es la vida de la iglesia. Todo lo que le pasó a Abraham le va a pasar a la iglesia aproximadamente. Veamos quiénes eran todos estos personajes. Para quienes no conocen el verso, eran simplemente reyes. Estamos hablando de Génesis 14, pero entendámoslo desde el punto de vista Sod. Y aconteció en los días de Anrafael. Por favor, a continuación trata de memorizar estos nombres, porque estos nombres no son simplemente personajes de la Biblia, son un misterio que descifraremos en el nivel Sod. Y veremos quiénes son en realidad y hoy en día estos personajes. Y aunque esto ya sucedió en el nivel Sod, esto va a suceder. Génesis 14:1. Y aconteció en los días de Amrafael, que era el rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, y contra Birsá, el rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adán, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Belá, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, o así mal lo conocemos nosotros, el mar muerto o mar salado. Ahora, 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron, es decir, ya no vamos a pagar impuestos, ya no queremos servir a Kedorlaomer. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los suritas de Am y a los emitas en Sabé, Kiriataim, y los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura del Parán, por ahí donde vivía Abraham, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salió el rey de Sodoma como el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim.
esto es contra Kedar-Laomer, rey de Elam, Tidam, rey de Goim, Am-Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, pero sí, los hebreos vinieron después. ¿Por qué en la Biblia le llaman Abraham el hebreo? Pero sí, bien, porque simplemente Abraham es descendiente de Heber. Cuando tú ves la genealogía podrás encontrar que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de Sem viene Arfasac, y de Arfasac viene Selá, y Selá viene Heber. Entonces, Abraham es descendiente de Heber, y por eso se le dice el hebreo. En la primera vez en toda la Biblia que se menciona a Abraham, el hebreo, y hemos tenido el entendimiento que los hebreos son los israelitas, pero aquí se le pone a Abraham el hebreo como descendiente de Heber, que habitaba en el encinar Mamré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Amer, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Mira, 318 hombres nacidos en su casa. Tú imaginas, quizás estos hombres estaban casados y con hijos, es decir, que Abraham tenía una colonia, por lo menos de 1000 personas, digámoslo así, y Abraham era jefe y era el rey de estos 318 hombres, más los hombres de Mamre y Escol. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esto es lo que nos dice la Biblia. Entonces veamos lo que dice en el 17. Aquí es donde importa. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Esta es la primera vez que la Biblia menciona a este misterioso Melquisedec. La primera vez en toda la Biblia que se menciona dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó. Por favor, memoriza también esas dos cosas: pan y vino. ¿Por qué crees que hoy los que somos de Cristo celebramos la última cena o comunión con pan y vino? Hay una razón y la veremos más adelante. Él era sacerdote del Altísimo, es decir, que ya existía un sacerdocio antes que Dios estableciera el sacerdocio arónico, mal llamado levítico, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo, y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Dios Altísimo, Yahvé, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Bien, veamos con mucha calma la parte que dice: y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí, nuestro indispensable y necesario paréntesis acerca del diezmo, pues la gente no entiende lo que es el diezmo. El diezmo que Abraham le da a Melquisedec es un diezmo de corazón. Melquisedec primeramente, fíjate bien, ¿qué hace primeramente Melquisedec? Nunca le pide el diezmo. Melquisedec primero bendice a Abraham, que es la iglesia, y la iglesia, que es Abraham,
da el diezmo. Si tú vas a una iglesia y te exigen el diezmo, huye de esa iglesia. No es de Cristo. El diezmo hoy en día se da de corazón, 430 años después, porque Israel le falla a Dios. Dios le da la ley en la época de Moisés. Entonces, una de esas leyes es el diezmo, pero ese es el diezmo levítico. Entonces, tú, antiguo israelita, estabas obligado, te guste o no te guste, a dar el diezmo, porque los levitas cuando entran a la tierra prometida no les tocó tierra para trabajar y ellos tenían que servir a Dios. Entonces tenían que vivir de algo. Entonces los 11 hermanos y los descendientes estaban obligados a pagar el diezmo a los levitas. Ahí, si te guste o no te guste, tú tenías que dar el diezmo. Bien, viene Jesús, nuestro santo Mesías, y se pone encima de la ley. Hay que entender que Él mismo es la ley. Yeshua es la Torah viviente. Se pone encima de la ley. Y por eso dice en Lucas 16:17, hay que leer y comprender el verso. Y es que la ley y los profetas solo llegan hasta Juan el Bautista. Memorízalo también. Entonces Jesús está encima de la ley. Y tú dirás entonces, pregunta, ¿no hay que diezmar? ¿Sí? Sí hay que diezmar, pero el diezmo u ofrenda hay que darlo primeramente de corazón. Segundo, no estás obligado a darlo. Hay que comprender que Abraham diezma de corazón, diezma una sola vez y también diezma un botín de guerra. Si das ofrenda, o como tú lo quieras ver, diezmo, dalo de corazón, porque Dios ama al dador alegre, dice en su palabra. Dios bendice al dador alegre, y no solo si das dinero, si das tu tiempo, si das tus conocimientos, o lo que hoy llamamos en especie. Tienes que dar de corazón. Dios ama y bendice al dador alegre. Bien, ¿quiénes eran estos reyes? Pon atención. Kedorlaomer, el rey de Elam, An Rafael, rey de Sinar, estos van y buscan a Arioc, rey de Eleazar, y a Tidal, rey de las naciones, que es Goim. Entonces bajan al mar Salado, que es el mar muerto, donde vivía Abraham, y se enfrentan a Berá, rey de Sodoma, y Sira, rey de Gomorra. Veamos quiénes son estos personajes realmente, porque esto que sucedió hace más de 4000 años va a pasar en tiempo futuro. La dependencia de estos hombres se van a seguir peleando. An Rafael era rey de Shinar, nada menos y nada más que el famoso Nimrod. El libro de Yasher, cuando tú lees a Yasher 11, aquí el versículo no lo alcanzo a distinguir bien, dice que este rey An Rafael era nada más y nada menos que Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? En la Biblia encontrarás que Nimrod era hijo de la descendencia de Caín, de Cam. Entonces Nimrod es el primero que se opone a Dios. Cuando tú lees esa palabra, el primer poderoso de la tierra, Nimrod, conocido por la construcción de la torre de Babel, Babilonia, que significa confusión, entonces Nimrod fue el primer poderoso de la tierra y el primero que se opone a Dios. Cuando leemos en la Biblia vemos que dice que estaba delante de Dios, lo cual quiere decir que estaba en oposición de Dios. Cuando estudias acerca de la Torre de Babel, cómo fue construida, verás que los que la construyeron movieron la piedra por el asfalto para tratar de hacerse un nombre y llegar a lo más alto. Hay que ver las versiones. Cuando estudias esto y lo entiendes en el nivel Sod y en el nivel Peshat, no. En el nivel Peshat cambiaron la piedra por el asfalto y conocieron ladrillo e hicieron la torre y querían llegar hasta el cielo, querían llegar a Dios a través de la torre. Es el nivel Peshat. Pero cuando lo interpretas a nivel Sod te darás cuenta que cambiaron la piedra. ¿Y quién es la piedra? Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra de tropiezo para los inconversos, para los que no creen. Cambiaron a Cristo por ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? Es obra de las manos del hombre, es decir, esto querían llegar a ser una torre, ellos querían hacer su nombre, querían llegar a Dios a través de su trabajo, de las obras de los hombres, como hoy día lo manejan algunas religiones aún. Querían llegar a Dios y de hecho también hay otras traducciones que dice que querían hacerse una tecnología, no un hombre. Y dime tú qué hay hoy en día cuando el hombre
a través de la tecnología, se ha vuelto su propio Dios. Sin embargo, la Biblia te lo dice, que de la única manera de llegar a Dios es a través de la piedra angular, que es Cristo. Arioc, rey del Elazar, era nada menos que Iriab, hijo de Kurmabuk, sirviente de la luna, descendiente de Sem. Kedar Laomer era Kudur. La palabra Kudur significa sirvienta y Lagamar el inframundo, es decir, sirviente del inframundo y descendiente de Sem. Tidal, rey de Goyim, que significa las naciones, eran los Eteos, ¿te suena? Los hijos de Ed, descendientes de Canaán. En el libro de Yasher dice que, 16, verso 2, dice que es ejército de Elam, era de 800,000 hombres. Ahora, veamos que el ejército de Abraham era de 318 hombres, nacidos en su casa, más de 1,000 en la casa de Mamre y Escol Aner. Verá, rey de Sodoma, que significa malvado, probablemente todos estos eran descendientes de Cam. Birsá, rey de Gomorra, que significa malicia. Shinab, rey de Adma, que significa adorador de la luna. Bicam, Shemeber, rey de Seboim, que significa tu nombre es poderoso, descendiente de Cam. Y Belá, rey de Soar, que significa el pequeño descendiente de Cam. Entonces todos ellos se enfrentan. ¿Y por qué se enfrentaron? Estos reyes de aquí se rebelaban porque estos reyes de aquí se rebelaron a pagar tributo a los reyes de acá. Si tú tienes bajo presión a un pueblo y ese pueblo se rebela contra ti, es seguro que organizarán una coalición y vendrán y destruirán a los que se rebelaron. Entonces, el ejército de Abraham, de Cum, Yasher, 16:16, en el libro de Yasher, Yasher no es una persona, es como decir el libro de los hechos. Es un documento, así como el libro de los hechos. No solo es un libro documental, sino que es un libro no doctrinal. Entonces, bien, es de algo que ocurrió y ahora, por lo tanto, todo esto pertenece a ti. Tómalo y vete. Como diga el Señor, no te quitaré de una alma viviente un hebré, un hilo, a excepción del gasto de la comida de los que salieron conmigo a la batalla, como también de las porciones de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos y sus hombres, así como aquellos que también habían permanecido al vigilar el equipaje, tomaron su parte del botín. En el libro de Yasher te dice lo mismo que te dice en la Biblia en el Génesis, pero aquí hay un detalle muy importante, que los que se quedaron para cuidar el equipaje también tomaron parte del botín. El que fue a la guerra recibe su parte y el que se quedó cuidando el equipaje también recibe su parte. Así lo establece Abraham. Veamos posteriormente, como ejemplo, el rey David reparte el botín. Cuando tú vas a 1 de Samuel 30, verso 22, encontrarás una historia parecida a esto, y David, en su sano juicio, obra como obró Abraham. Dice en la escritura: todos los hombres malos y perversos que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Pero David dijo: no debéis hacer así, hermanos míos, de lo que nos ha dado Yahvé, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y quien nos escuchará en este caso, conforme a la parte de lo que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Creo que esto está claro. Los que van a la batalla y los que cuidan el equipaje reciben parte del botín. Si gustas puedes leer toda la historia completa en el primer libro de Samuel, pero ¿de dónde David saca esto? Lo saca del libro de Yasher. Ejemplo, las ganancias en el matrimonio son por igual. Bien, una pregunta aún más grande. La palabra Melquisedec significa rey de justicia y se forma al unir dos palabras hebreas, ¿sí? La palabra Strong 44
verso 28, Melech significa rey, rey o realeza. La palabra Strong en 66, verso 64, Sadik, que significa justo, justicia, recto o rectitud. Cuando unes esas dos palabras hebreas, Melech y Tzadik, tú tienes la palabra Melech Tzadik o Melquisedec. Bien, te voy a revelar algo que necesitas saber. Melquisedec no es un nombre personal como el tuyo o el mío. Melquisedec es un título dado a una persona que tiene un doble oficio, el de rey y sacerdote. Por eso es que Melquisedec, el que bendice a Abraham en el Génesis 14, te dice que era rey de Salem y era sacerdote del Altísimo, es decir, que él era los dos. Aquella persona que es rey y sacerdote tiene un doble oficio, se le dice Melquisedec. Es como, por ejemplo, un cantautor no simplemente canta, sino que también son los autores de la letra de sus canciones. Es decir, no son cantantes ni tampoco autores, es los dos, es cantautor. De igual manera, el cantautor no es un nombre, es un título dado a una persona que tiene un doble oficio. Rey y sacerdote se le llama a Melquisedec. Bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién fue este Melquisedec que bendijo a Abraham? Si ahora sabemos que Melquisedec es un título dado a una persona que es sacerdote y rey a la misma vez, ¿quién fue este rey y sacerdote que bendijo a Abraham? Y Abraham le da los diezmos. Bien, no te pierdas, ya es la recta final. Pon mucha atención, lo vamos a ver por partes. Si te lo digo desde el principio dirás, no es cierto, no tiene fundamento, al no conocerlo y no tiene sentido. Ya sabemos primero, te doy las piezas del rompecabezas y lo vamos armando. Los predicadores de justicia o rectitud, los sadik, los predicadores de sadik, ¿ok? Segunda de Pedro 2, del 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas para ser reservados a juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el octavo predicador de justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sacado de la Biblia espanol.com y Reina Valera 2004. Pero Noé era el décimo. No era el décimo descendiente de Adán. ¿Por qué Pedro pone a Noé como el octavo? ¿De qué trata esto? Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿de qué está hablando? Lo que pasa es que en los días de Jared, que es el sexto, cuando lees Génesis 6, los hijos de Dios, es decir, los Ben Elohim, él mandó de Azazel, al mando de Azazel, se rebelaron contra Dios y vinieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos y nace una raza nueva de híbridos, de los gigantes, de los Giborim, de los Ansunim, de los Emim. Eran híbridos genéticamente y también leyendo el libro de Enoch te darás cuenta que no simplemente se mezclaron con los humanos, sino que también se mezclaron con los animales, con las bestias de esa época. Crean una raza híbrida de humano, gigante, mitad bestia, mitad hombre. Por ello, en sus relatos, los griegos adoraban los dioses del Olimpo, adoraban a Afrodita, Apolo, Zeus, etc. De ahí sale toda la mitología que existió en los tiempos de Noé. Noah, como en el centauro, el minotauro, la medusa, el pegaso, las sirenas, es decir, mitad bestia, mitad humano. Eso existió en los días de Noé. Oh, sí. Por ello, Dios mandó el diluvio para deshacer a toda esta degeneración. Entonces, dice la palabra que a estos ángeles Dios no los perdonó y los guardó en fosas de tinieblas para ser reservados para juicio. Donde la iglesia, que somos nosotros, que somos de Cristo, los vamos a juzgar. ¿Escuchaste bien? Bien, el octavo predicador de justicia. Pedro pone a Noé como el octavo, pero ¿por qué pone a Noé como el octavo cuando Adán era el primero y Noé el décimo? Bien, vamos a ver la generación desde Adán hasta Noé. Adán engendra a Set cuando tenía 130 años y Set cuando tenía 105 engendra a Enos, a Cainán, a Mahalalel, a Jared, ¿ok? En la época de Jared, que fue el sexto,
dice que los Nefilim aparecieron sobre la tierra. Cuando lees el libro de Enoc 106, diagonal 15, te darás cuenta de los días de Jared. Jared, padre de Enoc. Enoc engendra a Matusalem, el hombre que vivió más años, 969 años, y Matusalem engendra a Lamec, y Lamec a Noé, que es el 10º. Ahí está escrita la genealogía desde Adán hasta Noé, y Noé es el 10º, pero sin embargo, Pedro pone a Noé como el 8º predicador de justicia. Grábate eso, en el orden de la predicación de los Sadik. Por ello te decía que Cristo es sacerdote del orden de Melquisedec, porque es una ordenanza, hay un orden. Si Pedro pone a Noé como el 8º, quiere decir que había un 7º y un 6º y un 5º y sucesivamente. ¿Quién fue el primer predicador de justicia? Fue Adán. Entonces el segundo predicador de justicia es Set, que no contamos a Caín porque Caín mata a Abel. El tercero fue Enos, el cuarto fue Cainán. Cuando Cainán muere, el quinto es Mahalalí. Y cuando Mahalalí muere, el 6º predicador de justicia es Jared. Pero, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Enoc tuvo testimonio de haber andado con Dios por 365 años y Dios se lo llevó. Entonces, cuando Jared muere, ¿quién es el 7º predicador de justicia? Es Matusalén. Y Matusalén muere en el año del diluvio, en el año 1656. Él es el 7º predicador de justicia. Entonces, ¿quién sería el 8º predicador de justicia? Lamec, que es el padre de Noé. No podía, porque Lamec ya había muerto antes del diluvio. Entonces, el 7º es Matusalén y el 8º es Noé. No es el 8º predicador de justicia, de la equidad, del conocimiento de Dios, que había pasado generacionalmente desde Adán hasta Noé, que era perfecto en sus generaciones, como lo leerás en Génesis 9, es decir, la generación de Noé desde el primer hasta el 8º, perfecto en sus generaciones. Por eso es que Dios lo escoge y Pedro estaba en lo correcto, a pesar que efectivamente era el 10º y la genealogía era el 8º predicador de justicia. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, ya vimos esta palabra, justo, significa Sadik, y Melec, de Melec Sadik, Melquisedec, es decir, Noé era descendiente de lo que es el sacerdocio que Dios había puesto en la tierra, sacerdocio de Melquisedec. ¿Me explico? ¿Va tomando sentido? No era Melquisedec, ¿ok? No era Melquisedec, el Melquisedec que bendice a Abraham, sino que es parte del sacerdocio del principio que Dios había establecido desde Adán hasta Noé. Perfecto. Entre sus contemporáneos y en sus generaciones. Dice en otra versión, Noé andaba con Dios, que hizo como Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, en los que andan en la rectitud de Dios, en su sadik, en justicia, Dios se los va a llevar. ¿Ok? ¿Esto te suena? Arrebatamiento. Bien. Y Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había sido corrompida, su camino sobre la tierra, excepto Noé. Bien, él era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa perfecto entre sus generaciones? La raza humana se había degenerado debido a que los ángeles caídos, que son los Nefilim, es decir, los Bene Elohim, los hijos de Dios, que se metieron con las humanas, las hijas de los hombres, para producir una raza híbrida de gigantes, que ya lo vimos anteriormente, los Giborim, los Ansusim, los Rafaim. Pero aún así, Dios vio a Noé con pureza en su genoma de ADN, y por eso lo guardó para empezar otra vez. Esto es profundo. Ya vemos que el 8º predicador de justicia era Noé. Entonces, en el libro de Yasher, que es mencionado en la Biblia, aunque no está mencionado en el canon bíblico, es mencionado en la Biblia, en el libro de Josué. Lo encuentras en Josué 10:12. Adonai,
Adonai Tzadik, el noveno predicador de justicia, ¿ok? Yasher 16, 11 y 12, y Adoní Tzadik, rey de Jerusalén. ¿Quién era el rey de Salem? Era Melquisedec, pero aquí pone Adonai Tzadik, rey de Jerusalén, el mismo que era. ¿Quién era? Era Shem o Sem, es decir, Sem era el Adoní Tzadik, rey de Jerusalén. Salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino. ¿Quién le ofrece pan y vino a Abraham? Fue Melquisedec. Pero aquí te cuenta la misma historia y te cuenta que ese Melquisedec era llamado Adonai Tzadik, es decir, es el mismo. Este Melquisedec era Adonai Tzadik, y quien era Adonai Tzadik era Sem. Y se quedaron junto al valle de Melec, que es el valle del rey, y Adonai Tzadik bendijo a Abraham, y Abraham le dio 1/10 de todo lo que había traído del botín, es decir, el diezmo de sus enemigos. Adonai Tzadik era un sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Yasher te muestra claramente que a Melquisedec en la Biblia es Shem, el hijo de Noé. Shem, el hijo de Noé, fue el que bendijo a Abraham. Sí, él fue el que bendijo a Abraham. Pero Abraham preguntas como en el libro de Hebreos dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. Entonces, ¿cómo es posible que pueda ser Sem? Recuerda que Melquisedec no es un hombre, es un título dado a aquella persona que tiene un doble oficio, que es ser rey y sacerdote. Entonces, la palabra Strong 136, Adonai, la palabra enfática es Señor. Adonai Tzadik significa Señor de justicia, porque Tzadik es justicia. Adonai viene de Adoní. Entonces, Adoní, Señor, y Tzadik de justicia, Señor de justicia. Es decir, Rey de justicia, tal como lo pone la Biblia, es simplemente otro nombre dado a Sem. Sem es Adoní Tzadik y Sem es Melquisedec. Es el mismo. Entonces llegamos a la conclusión que Sem era Melquisedec, que bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Bien, sabemos que Sem, hijo de Noé, no es el noveno predicador de justicia. Él era el Melquisedec que bendijo a Abraham. Tú dirás, ¿cómo dice en el libro de Hebreos? Sin padre ni madre. Bueno, para que quede bien claro una vez más, Melquisedec es el sacerdocio, como lo vimos en el Salmo 110, es el sacerdocio de Cristo. Melquisedec es el sacerdocio de Cristo. Y el sacerdocio de Cristo no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días ni fin de vida. Es eterno, permanece para siempre. Por eso es que el Salmo 110 dice que permanece para siempre y es sacerdote a perpetuidad. No tiene principio ni fin. ¿Me explico? Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, no tiene principio de días, ni fin de vida, ni padre, ni madre, es eterno. Eso es lo que es Melquisedec, ese sacerdocio. Ya lo veremos, pero te adelantaré una perla más. Cristo lo ha guardado hasta el día de hoy. Bendito seas. Ha habido muchos sacerdocios, incluso hoy en día existen muchas órdenes sacerdotales, los franciscanos, los católicos, los jesuitas y muchas más de diferentes religiones, pero todas esas, Hasatán, el diablo, las ha transgiversado, las ha destruido. La única orden sacerdotal que ha subsistido es la orden sacerdotal de Melquisedec, que es la orden de Cristo. Acuérdate bien de lo que ahora te digo. Bien. ¿Es posible que Sem estaba vivo en la época de Abraham? Bien, como aquí sabemos, Adán engendró a Sed, Sed a Enos, Enos a Caín, Caín a Mahalalel, Jared Enoc, Enoc Matusalem, Lamec, Noé, y Noé vivió 500 años. Y es cuando Dios le habla y le dice de hacer un arca porque destruiría el mundo. Entonces, ahí nace Sem. De Sem viene Arphaxad, Selah, Eber.
Por eso te decía anteriormente que este Abraham es el hebreo, porque es hijo o descendiente de Heber. Heber engendra a Peleg, Seur, Nahor, Terá y finalmente Abraham. Ahora, Abraham vivió 175 años. Abraham fácilmente pudo haber conocido inclusive a Noé, que es de donde se cree que pasa la historia de Génesis, pero bueno, esa es otra historia. ¿Me explico? Entonces, Abraham fácilmente pudo haber conocido a Sem y Sem estaba vivo cuando Abraham nació. Es más, Abraham muere y Sem vive otros 75 años. 75 años más después que Abraham murió. Cuando lees el libro de Jubileos dice que después del diluvio la gente se comenzó a hacer vieja muy rápido. Te daré otra pista. También dice en la palabra, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y sus días de vida fueron acortados a 120 años, lo cual hoy día, pues creo que nadie vivimos. Bien, tú veías en la antigüedad un Lamec de 700 años y quizás no tenía ni el pelo blanco. Todavía un Matusalem de más de 800 años, parado, recto y en plenitud de todas sus facultades mentales. Pero después del diluvio la gente comenzó a envejecer muy rápido. Ahora, Arfasac. Cuando tú lees Lucas capítulo 3, verso 36, menciona un hijo que se llama Cainán. En el Evangelio de Lucas se menciona Cainán, pero en el Génesis no lo mencionan. Pero en el Evangelio de Lucas dice que Arfasac engendra a Cainán y Cainán engendra a Salá. Pero aquí en el Génesis simplemente Arfasac engendra a Selá. ¿Qué pasó con Cainán? Lo que dice en el libro de Jubileos es que Cainán encuentra unos escritos de los ángeles caídos y se une a ellos. Entonces se corrompe, entonces Cainán sale fuera de la genealogía de Sadik, de los predicadores de justicia. Siguen siendo perlas, mucho cuidado con aquellos que por puro interés coloquial leen otros libros como el libro de los nombres muertos o algunos códex, etc. Pero lo que te he mostrado aquí es que Abraham pudo haber conocido a Sem, si Sem estaba vivo cuando Abraham existía en la tierra. Entonces Sem, que tuvo 5 hijos, de esos 5 salieron los reyes que mencionamos en la batalla anterior. Se presenta delante de Abraham y lo bendice, porque Sem es un prototipo de mediador cuando ve que sus genealogías se están destruyendo contra las de Canaán, su hermano, y lo bendice. ¿Qué hay acerca de que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, tampoco principio de días ni fin de vida? Es lo que ya te expliqué. Recuerda que Melquisedec no habla acerca de una persona, sino de un título que ocupa una persona y que su reino, que viene de rey, su sacerdocio, que viene de sacerdote, son eternos, ¿ok? Que es de Cristo Jesús. Y este Melquisedec, que es Sem, no es Jesús como algunos pastores piensan. Es simplemente el nombre del sacerdocio que Dios estableció en la tierra, impuesto en los descendientes de Sadik, los descendientes de los predicadores de justicia. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Si Dios crea a Adán con la realeza, Adán era rey y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios le da a Adán la bendición de que ejerza dominio sobre peces, sobre las aves, sobre los ganados, sobre toda la tierra, ¿quién es esa persona que tiene ese derecho de ejercer dominio? Es el rey. Adán era rey sobre todo reptil. Aquí va otra joya. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es con la representación del Creador y semejanza, es con la autoridad del Creador. Es decir, rey viene de reino y sacerdote de sacerdocio, los dos en uno. Melquisedec, es decir, la descendencia que Dios quería establecer en la tierra era el sacerdocio de Melquisedec. Por ello te invito a ser parte del reino y unirte a Yeshua, que es Jesús.
Adán fue creado en la plenitud de sus facultades, es decir, que el mismo día que fue creado podía correr, comer, escribir, leer y hacer todo. Ya vino preprogramado Adán y Dios lo creó a Adán para que fuera rey, pero esa realeza Adán la perdió. Pero el Melquisedec de Abraham pasó, y si tú quieres, te voy a enseñar cómo Dios guardó este sacerdocio hasta el día de hoy. Eso te lo diré en el siguiente estudio, según solicite en la continuación. Bien, deseo te haya quedado claro que Melquisedec era Sem. Esto no se acaba aquí, pero depende de ustedes si quieren seguir aprendiendo cómo Dios guarda su sacerdocio de justicia a través de las generaciones, y lo veremos en David y lo vamos a ver en Jesús, porque acuérdate que el Salmo 110 dice que Jesús es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Si ustedes gustan, posteriormente les llevaré parte por parte y por qué tuvo que ser bautizado, porque Juan el Bautista y cómo Jesús pasa su sacerdocio a su iglesia de verdad, que será la gran edificación y bendición. Si llegaste aquí, hermano, te doy las gracias por haber tenido la paciencia, el interés y sobre todo el espíritu dispuesto para aprender un poco más de la palabra. Una vez más te repito, no tienes que creerme, como dice mi amigo Luis, todo es alegórico, no estábamos ahí cuando lo escribieron o cuando lo hicieron, simplemente lo seguimos por fe. He traído esto hasta ti con mucho gusto, con mucho agrado, espero que te haya sido de bendición. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Shalom.